Hola, bienvenidos a la presentación de la plaqueta Antiguo Manifiesto para Cisnes con Miopía. Soy Aura Guerra y Periódico Poético les da la bienvenida. Así que ya tenemos algunas personas conectadas, solamente esperamos que entren más de las amigos de Periódico Poético para dar inicio a la presentación. Y ahora tenemos con nosotros a nuestra directora Gaba Romualdo, que nos está acompañando a presentar. Hola Gaba, ¿cómo estás? Hola, hola Aura, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros para la presentación del poemario Antiguo Manifiesto para Cisnes con Miopía de Francisco Casado. Ha Nos da mucho sido gusto iniciar el año 2025 con una nueva presentación, así que muchas gracias por acompañarnos. Ha sido Perdón. un inicio de año con mucha poesía, Gaba. Hemos tenido bastantes presentaciones y qué alegre que siempre tenemos a los lectores de periódico poético pendientes de todo nuestras actividades. Y bueno, en un momento vamos a estar con Francisco Casado, el autor, y con el escritor de Chihuahua, Antonio Rubio Reyes. Esta conversación va a estar imperdible, Gaba, vos ya sabes a lo que me refiero. Tanto Francisco como Antonio son grandes poetas, grandes escritores y saben mucho. Realmente escucharlos a ellos va a ser casi una cátedra. Estoy emocionada, pero ¿qué te parece si les comentamos un poquito de quiénes son Antonio y Francisco? Así que voy a dar paso a la lectura de semblanzas y después Gaba nos va a comentar un poquito más sobre la portada, sobre el proceso, sobre cómo llegamos hasta la publicación de esta plaqueta. Pero para que nos vayamos entrando en color y conozcamos al panel que tenemos hoy, les comento que Francisco José Casado Pérez, el autor de Antiguo Manifiesto para Cisnes con Miopía, nació en 1990 en la Ciudad de México. Es arquitecto y escritor. Ha publicado en revistas, fanzines y antologías digitales y físicas de Iberoamérica. Mención honorífica del Premio Internacional Bruno Corona Petit de Poesía, Venezuela, 2020 y 2022. Ganador del primer concurso literario Eiruco Ediciones de Argentina 2021. Ha publicado para Los Pasos 2021. Escrúpulos Editorial, Premio Internacional de Poesía México Don't Read 2021 y la Plaquette Flush 2023 del taller de imprenta Canciones Tristes. Books and Printing desde el 2023, perdón, del taller de imprenta Canciones Tristes, Books and Printing. Desde el 2023 coordina y edita el proyecto independiente Escrúpulos Editorial. Esa fue la semblanza de Francisco José Casado Reyes, el escritor y el autor de Antiguo Manifiestos para Cisnes Miopes. Pero también tenemos presentando, esta noche tenemos a Antonio Rubio Reyes, Ciudad Juárez, Chihuahua, 1994, maestro en estudios literarios por la UACJ, autor de los poemarios Blue, Anverso 2019, mención honorífica en el premio Rogelio Treviño 2017, la Santa Patrona del Tex-Mex, Crisálida 2021, los Funerales del Agua, Fósforo 2021 y el Árbol Derribado, Buenos Aires Poetry 2022. Junto con Amalia Rodríguez y Urani Montiel, recibió el Premio de Crítica Literaria Guillermo Rousset Banda por cartografía literaria de Ciudad Juárez, EON 2019. Ha publicado en las revistas Gelfa, Imen, Revista Plástico, Larvaria, Río Grande Review, Cartógrafos, La Sílaba, Tóxicos e Histeria. Publica en el sitio memoriasdelzapallo.wordpress.com, su blog personal, y lo pueden buscar en su Facebook como Blonde Dylan, Blondylan, para que lo busquen bien y lo encuentren y no se pierdan nada de lo que está haciendo nuestro presentador de esta noche, Antonio Rubio Reyes. Pero bueno, aparte de que, bueno, esta plaqueta de Francisco Casado va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos va a contar un poquito más sobre los textos que realmente son muy interesantes. Yo creo que esta plaqueta va a ser objeto de estudio en muchos talleres de creación literaria. Pero Gaba, contanos sobre algo tan impresionante como el contenido, lo cual, y es la portada, porque la portada de esta plaqueta ya se las voy a presentar. Realmente es fuera de lo común, tanto como el poemario mismo. Así que Gaba nos va a contar un poco sobre esta portada porque realmente está hermosa.
La portada del poemario de Francisco estuvo a cargo de la artista visual Carmen Bonil, quien se une al proyecto de periódico poético para apoyarnos con las ilustraciones de cada una de las plaquettes, así que estamos muy agradecidos con su trabajo, así como el de todos los ilustradores que han participado con nosotros, y esta vez le tocó a Carmen Bonil. No se ve ahí la portada. Acá. ¿Quieres que lea el...? Sí, para mientras les enseño la portada, porque tiene tantos detalles, Gaba, que vale Sí, la pero pena hacerle un poquito de zoom. bueno, yo lo leo. Acá. Acá tenemos la portada que, bueno, cuando Francisco nos cuente un poquito más sobre los poemas y de pronto lea alguno, creo que lo van a entender un poquito mejor. Pero realmente Carmen nos sorprendió con esta portada, desde que la vimos nos encantó. Y Gaba, no sé si quieres que yo lea la ficha de la Sí, portada. ya, es que la andaba buscando. Ah, Carmen perfecto. Bonil hizo un dibujo digital y nos cuenta esto acerca de su inspiración para realizar la portada. Antiguo manifiesto para cisnes con miopía de Francisco Casado es un poemario con el que me fui adentrando a un imaginario onírico con cierto tono sarcástico. Para mí es una poesía que transcurre en lo espontáneo y que a su vez revela atisbos de una profundidad sobria, aunque traviesa. Esta lectura me sugirió simplemente dejarme llevar por las palabras, seguir el impulso del corazón, alma y entregarme a la locura que cura. Creo que es algo bastante interesante que se logra al hacer colaboración con los ilustradores, que es darles la oportunidad de inspirarse en una obra literaria específica para crear una ilustración, y han salido trabajos bastante interesantes de esto, así que es algo que deja algo muy bueno tanto para nosotros como para los artistas. Entonces yo creo que no se deberían de negar a la posibilidad de colaborar, aunque de entrada suena a veces un poco injusto que la colaboración no sea pagada en cuestiones de ingresos monetarios, pero al final sí deja satisfacciones y yo creo que para ambas partes, así que no se cierren a la oportunidad. No, y creo, Gaba, no me dejarás mentir que todos dijeron lo mismo. Me encantó leer la obra. Descubrí una nueva inspiración. A todos les encantó. Carmen, recuerdo el ir y venir de los correos, cómo estaba feliz cuando estaba leyendo y se quedó, wow, o sea, ¿quién es Francisco? ¿De dónde salió todo esto? Estaba emocionada. Y creo que Francisco también, y ya nos dirá, pero yo creo que Francisco también se emocionó cuando vio la portada porque le salió increíble. Pero sí, ha sido una experiencia muy bonita ver la inspiración de nuestros ilustradores cuando leen la portada, y realmente decimos nuestro porque ya son parte de la familia, no lo vamos a soltar porque ha sido muy bonita la relación con ellos, pero espero la disfruten. Pueden venir a la biblioteca digital de Periódico Poético, ya les voy a enseñar cómo se entra. Mientras Francisco y Antonio se preparan, ya les voy a enseñar cómo se entra a la biblioteca digital, porque de pronto pueden decir, y eso cómo es, cómo se hace, pues ya les voy a enseñar. Esa es nuestra biblioteca digital en la página de periódicopoético.wordpress.com. La tenemos justo acá, y entran a la biblioteca digital y ustedes pueden venir y descargar la obra que más les guste. Tenemos varias y les voy a enseñar dónde encontrar la de Francisco porque se abrió en otra pantalla. Así que la tengo por acá. Aquí está la biblioteca virtual y ustedes pueden ver todos los títulos disponibles. Y acá tenemos Antiguo Manifiesto para cisnes con miopía para que la disfruten. Y bueno, yo creo que no hacemos esperar más a las personas, ¿verdad? Porque no nos quieren escuchar a nosotros, quieren escuchar a Francisco, así que les vamos a dar paso tanto a Fran como a Antonio para que inicie la presentación de Antiguo Manifiesto para cisnes con miopía. Bienvenidos, Antonio, bienvenido, Francisco. Gracias por estar acá. Usando la IA en el trabajo. Desde Chihuahua y Ciudad de México. Primero sí me iba a inmolar a hacer la chamba y luego dije, no, bien aquí, como están, pues muy entusiasmado, muy agradecido por esta acogida tan, pues tan significativa, tanto con la obra como con pues, las personas, como nosotros, como amigos, justo para compartir este momentito, este lapsus raro,
ideológico distópico de pronto de lo que fue este proyecto, y que pues espero les dé para mucho, y sobre todo para seguir discutiendo y seguir atreviéndose a más cosas. No, gracias a vos, Fran, por confiarnos tu obra. Realmente Francisco ya tiene una larga trayectoria, muy conocido, y gracias por confiarnos esta obra que hemos disfrutado muchísimo, Antonio. Gracias también a vos desde Chihuahua, que entiendo que está haciendo mucho frío por allá. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nosotros solo queríamos presentarlos a ustedes. El escenario es suyo. Nosotros nos vamos a estar acá atrás de cámara, pendiente de las preguntas y de los saludos. Si alguien tiene alguna pregunta para Francisco, por favor hágala, y nosotros nos aseguraremos que él la responda, o por lo menos de compartírsela. Así que nosotros vamos al detrás de cámara y los dejamos con Antonio y con Francisco. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Pues mi presentación va a ser como comentario, entrevista. ¿Está bien? ¿Estás preparado? Sí, ¿O qué? sí. Arre, No, pues, bueno, pues adelante, si quieres empiezo como primero agradeciendo la invitación. Tú sabes, y creo que los demás saben, que hacerme salir de mi cueva es un poco difícil. Pero es un honor como estar aquí y poder hablar un poco de tu libro y de tu poesía. ¿Qué relación tiene este poemario con los demás textos que has publicado y así? Entonces, creo que voy a hacer algunos comentarios y luego voy a hacer algunas preguntas. Si tú quieres o no responderlas, pues ya depende de ti. Bueno, entonces, Antiguo Manifiesto para Cisnes con Miopía es tu nuevo proyecto, junto con un libro que recién acaba de salir en nuestra queridísima editorial, de la cual somos colegas, BAP, Buenos Aires Poetry. Y este libro sale un poco a finales de año. Me parece que en noviembre salió, ¿verdad? Y pues se encuentra disponible en como lo hizo ahorita Aura, ahí en la página de Periódico Poético. Entonces todo el mundo lo puede leer y ciertamente comentar. Entonces, bueno, yo inicio. El libro está planteado como una suerte de homenaje a esa idea un poco preciosista y común y clásica de lo que es la poesía. Y creo que en el sentido de la forma y de la estructura, el libro está armado como un libro antipoético. No sé si tú estés de acuerdo con eso, pero yo lo veo de esa forma. E incluso va un poco más allá de lo antipoético, porque hay muchos elementos visuales e incluso hay por ahí algunos memes intervenidos y así. Entonces, quisiera detenerme un poco en la idea de ese diálogo con la tradición, y qué puedes tú decirnos sobre esos homenajes que sobre todo rindes al final. Por ejemplo, hablas de Enrique González Martínez, como en el famoso soneto, ¿no? De torcerle el cuello al cisne. Por ahí está Darío también. Y luego de pronto hay un brinco hacia Mario Montalbetti, hacia Cristina Rivera Garza, hacia Sara Uribe. Entonces hay como un puente ahí entre lo que podríamos decir es un momento clásico de la literatura latinoamericana, con Darío, con González Martínez, que son pues sí, ¿no? Digamos un poco el tronco de lo que es la poesía latinoamericana, ¿no? Y por otro lado están estos nuevos poetas, ¿no? Montalbetti, Sara Uribe, que tienen, y creo que este libro dialoga un poco con eso también, como una inquietud enorme por saber qué es la poesía, el ejercicio poético, por ver hacia dónde va la poesía y cuestionarse un poco el ejercicio de escribir, pero también, y eso lo comentaremos más adelante, el hecho de ser un poeta, o sea, lo que conlleva ser un poeta en estos tiempos donde lo que menos se lee es la poesía, lo que menos llama la atención es lo poético, o eso parece ser, ¿no? Entonces, regresando a mi pregunta y ver qué es lo que tú deseas comentar,
¿Qué diálogo mantienes tú con esa tradición clásica y con los poetas contemporáneos? ¿Qué nos puedes decir sobre ello, Francisco Casado? Pues también muchas gracias por todo esto, de que aceptaras esta participación. La verdad, yo me siento muy honrado de que seas tú quien que pueda dar esta primera aproximación, porque la verdad me honra mucho también de los diálogos que hemos tenido. Justo estaba alguien de este calibre para platicar de estas cosas y que le dieras justo como en ese gran entramado de que de pronto no lo pensé tanto, pero ahí queda como que evidente en lo subconsciente de que estaba, pues sí, dialogando mucho entre esas partes de lo que se nos ha dicho que es poesía, lo que de pronto se nos está presentando como la nueva poesía o estas otras nuevas maneras, y que pues al final, como estamos como lectores, pues llegaremos a un punto donde hay una encrucijada que te dicen, o está la parte más tradicional, está la parte más de, pues digamos, como de un estudio literario, o está también la otra parte más experimental, más, más contemporánea, más atendiendo a esta pulsión de la época en la que vivimos, y que al final pues justo involucra ese mismo resultado a veces, que independientemente pues el grueso, como bien dijiste, de un gran grueso de la población puede decir y definir que no entiende o no tiene una razón por la cual pues se decidirían a leer poesía, ¿no? Es como que es algo para como que no tan común de. Y eso, digamos que a mí me ha traído en la duda de, bueno, entonces, ¿qué está pasando o qué ha pasado con esta idea de lo que era poesía, con estas nuevas ideas de lo que son poesía, y encontrarnos a ver dónde hay un camino pues, que está oculto ahí detrás para poder caminar, lo que como decías bien, que roba mucho de la antipoesía y de algo quizás, como bien dijiste, que es quizás algo más allá, porque ya no nada más es lo textual, sino también lo gráfico. Yo me siento a veces como el meme de Riz, míralo, leyendo poesía a diestra y siniestra como un lector ávido, no como el señorito. Yo solamente leo los autores canónicos o ciertas cosas, sino que me he tratado de mantener como en esa pues intención de decir, bueno, los que han logrado su consagración lo han hecho por algo, y quizás también es donde falta experimentarla en carne propia. Como muchos, cuando se integran a la poesía, pues, como bien dijiste, Darío es de estos puntos infaltables que te tocan sí o sí leer, incluso hasta por currícula escolar, ¿no? Leer Azul, leer otros más poemas que tiene, pero de pronto escuchas o vas, por ejemplo, a las librerías y escuchas a los otros lectores, sobre todo a los dueños de las librerías de viejo, cuando te empiezan a hablar de pues, las tertulias que había y que a quién conocieron y a quién leyeron, y empiezan a salir estos nombres que pues igual también tienen un peso específico en ciertas épocas, en ciertas tradiciones, que uno empieza a recorrerlas. Y el llegar, por ejemplo, a Martínez con ese poema de torcerle al cuello al cisne, es un punto bien interesante. Justo cuando estaba preparando la tesis de la maestría en conservación,
de inmuebles históricos, porque yo estudié arquitectura, me adentré mucho en la época del porfiriato, y me surgió esta postura de decir, bueno, es que no nada más hay que entender la arquitectura como que los arquitectos consumían solo libros o revistas de arquitectura, también tenían este acercamiento a la literatura, que era parte del entretenimiento que había en los periódicos, en el teatro, entre otras cosas. Algunos me decían que pues no, pero poco a poco me fui dando cuenta que sí. Y justo nunca falta el de, bueno, ¿y quién habrá sido el de los mejores poetas de esta época? Y nunca falla el de tal o por cual. Y digamos que casualmente cayó ante mis manos esta copia de las lecturas mexicanas de la SEP y el Fondo de Cultura Económica, justo el de torcerle el cuello al cisne, y cuando iba buscando más información, hay estudios que comentaban esto, ¿no? De que para muchos este poemario de González Martínez, pues ahora sí que es el epitafio de cierta tradición, de cierto modernismo, por justo, ¿no? De que van a acabar con ese como paralelismo con el cisne también de Darío, para darle paso ya a las nuevas vanguardias, a otro tipo de estructuras como el verso libre, o experimentaciones que llevarán, por ejemplo, ya en su momento los estridentes, los contemporáneos, y de ahí al real, ¿no? Entonces, ha sido siempre un proceso de diálogo bien interesante, de que al final, pues, todos podemos recorrer casi lo mismo siempre, pero quizás desenmarañamos más en cada época. Pero no podemos decir que estamos descubriendo el hilo negro si es que no también le damos una cierta revisión a lo que hay detrás. Es como querer saltar al siguiente nivel sin tener un piso donde saltar. No todos somos. No creo que, no conozco a nadie que tenga ese poder como en Mario Bros, de que puedes dar un doble salto en el aire. No, sino que sí, y que necesitamos siempre de dónde partir. Y me ha llamado mucho la atención justo cómo, incluso a pesar de la distancia en el tiempo con algunos poetas, como lo que mencionamos de Cristina Rivera Garza, Sara Uribe, Montalbetti, comparten en cierta medida, creo yo, muchos cuestionamientos todavía ahí con estos otros. ¿Qué es la vida? ¿Qué es esta muerte? Que puede ser natural o no, que puede ser simplemente el tener que decir algo, ¿no? El simple hecho de la palabra, ¿no? Que es lo que dice Montalbetti, ¿no? Bueno, más bien en el terreno de lo de la lingüística, pero también de la literatura, es el único caso de estudio que se estudia a sí mismo consigo misma. Se estudia la literatura, que es lenguaje, con lenguaje. Entonces, creo que es bien interesante ver cómo va evolucionando y cómo retomamos de pronto cosas, de pronto dejamos que otras mueran de cierta manera, o queden a la espera de un nuevo reencuentro con estos puntos. Y creo que eso es parte de lo interesante y lo divertido de todo esto, es que no hay un punto donde te canses, donde decir ya, llegué hasta aquí, ya basta, ¿no? Esto se sigue construyendo constantemente, y creo que vale mucho la pena verlo, pero no verlo con un ojo muy cerrado, en el sentido de que es así de, ¿es esto y nada más? No, sino también disfrutarlo con cierta coquetería de, si se lo hizo Parra, porque Parra para mí ha sido un gran referente,
así como otros de estos poetas irónicos, histriónicos, ¿no? que te ponen en esa posición de, bueno, dice esa frase curiosa de no te tomes la vida en serio porque no vas a salir vivo de esta, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con ese punto de disfrutarlo al punto de que es un cierto punto como de obsesión, pero también es un juego. Es ese punto como de equilibrio bien interesante y donde se vuelve todavía más interesante cuando puedes como hasta permear como esta personalidad de la persona. Ahí, como bien decían, a mí me puedes poner a preguntar cualquier cosa, me puedo aventar y hablar hasta por los codos de cualquier cosa, porque soy muy ñoño, me encanta meterme en muchas cosas y me gusta hacer paralelismos de muchas cosas, a veces que no tienen sentido, pero justo hacer como ese recorrido de ver que, pues, de cierta manera todo está conectado, ¿no? Y de cierta manera, pues, todo se va a ver afectado en una u otra manera de esto. Y creo que, y espero que, pues, el objetivo de este antiguo manifiesto, pues, sea también como afectar en el buen sentido a muchos que quieran empezar a ver la literatura no como algo tan serio, sino que también tiene su grado lúdico, su grado de divertido, ¿no? Porque en parte comparte un tanto esta línea de lo de Flush, este poemario que hice sobre los sanitarios, un poco por el hartazgo de que libro que encontraba o libro que le iba leyendo y demás, era muy desgarrador en el sentido de que hablaban sobre pérdidas, sobre enfermedades, sobre muerte, que está bien, no niego, no quito lo importante de eso. Pero llegaba a ver como casos en los que había libros que podrías de pronto como exprimir y les escurriría sangre o lágrimas, no sé, o las dos cosas. Y me quedé justo en esa duda de, bueno, ¿no podríamos también encontrar algo con lo cual reírnos, con lo cual también hacer un poco de burla, de juego? Fue cuando, igual que en Flush, pues Parra fue muy significativo tanto en sus textos de sus antipoemas como en su obra visual, en su obra de estas obras públicas que hace intervenciones a objetos, también lo que hace la poesía concreta, Álvaro de Campos, Augusto de Campos, Severo Sarduy, entre muchos otros, Luis Canícer, Joan Brossa, toda esta como parte del poema objeto y los límites del concepto del libro o de poema que pone de por medio Ulises Carrión, también en estos textos, pues sí, de posmodernistas o de arte contemporáneo, pues para invitar justo a eso, a repensar hasta dónde tenemos posibilidades de modificar el propio lenguaje para no solamente demandar, sino también para ponernos a reír, ¿no? O ponernos como en esta cosa muy, muy del jester, del arlequín de la corte, de que pues ser gran beneficiario de poder burlarse de todo el mundo, incluso del rey, y no recibir castigo alguno. Entonces, esa posición me encanta justo, ¿no? De poder decir cosas sensibles de una manera que se puede también no tomar tan en serio y abrir el panorama.
Ya, creo que por ahí va parte de lo que iba a ser mi segunda pregunta con respecto al humor. Creo que ya has aterrizado algunas ideas sobre la importancia que tiene el sentido del humor en el libro. Yo me acuerdo mucho, hay un poeta aquí de Juárez que admiro mucho, que se llama Edgar Rincón Luna, y él solía decir públicamente, a todos los que a él no le gustaba la poesía que hacía reír, porque le parecía que la poesía para él era algo muy serio, muy solemne, y que no tenía lugar ahí el sentido del humor. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Creo que ya depende mucho del gusto. Por ejemplo, a mí personalmente el humor no es algo que busque mucho en la poesía, es jajas y ya está. Pero en este libro me llamó mucho la atención el acercamiento al humor porque es un humor un poco más hacia la figura del poeta e incluso desde el mismo título te lo está planteando como una paradoja. Su manifiesto es algo que es moderno, es algo contemporáneo, ¿no? Es algo importante y que sea antiguo es como, o sea, es algo que está ya desde un principio, tu libro está saliendo un poco envejecido en el sentido paradójico, ¿no? O sea, ya está desde el título jugando un poco con, esto es algo que estoy proponiendo como una lectura de la poesía, pero está viejo ya, ya es antiguo. Y luego el cisne, que a mí lo que me gustó del libro es que, bueno, el símbolo del cisne, regresando otra vez a estos poetas modernistas, eh, pues es un elemento muy importante. Cisne es como el ave más hermosa y luego además suelen vincularlo con la imagen convencional de la belleza femenina y todo eso. Y de pronto Francisco nos dice, bueno, el primer texto que nos atraviesa en el libro es un meme, en primer lugar, es un meme intervenido un poco glitchado de unos gansitos, lo mejor del libro, no se crean. Pero desde ahí, desde el principio, ya está deconstruyendo el discurso, ¿no? En el sentido de que desde un principio el libro te abre con un meme en lugar de con un poema. Entonces tú ya estás ahí como medio entrando en el mood, ¿no? En que este texto pues va a ser más del lado jajas que del lado serio. Y además, o sea, nos recuerda un poco, a mí eso me gustó mucho, que la imagen del cisne como esta idea preciosista, de pronto nos dice, bueno, pero el cisne es el polluelo más feo que hay. Entonces es como, eh, pues sí, es un poco el poema este de Baudelaire, el de Bendición, que es como el más desgraciado de todo, es aquel que hace poesía. Y ya desde el principio como que se establece esa idea de que el poeta es un ser miserable y va a batallar y vas a estar jodido, básicamente. No hagan poesía, chicos. Dedíquense a la arquitectura como Francisco. En fin, el caso es que tampoco. Bueno, por ahí ese era un poco mi comentario para cerrar lo del cisne. Ahora, hablando del humor, hace, hace poco, el año pasado, un poeta que me parece que es de Puebla, no sé, a mí estas cosas se me olvidan. Buenas tardes, un saludo especial a Francisco. Bueno, hay un poeta que se llama Martín Rangel, no sé si lo conozcas tú, Francisco. Él tiene un libro muy reciente que se llama Fracasar Mejor. Es un libro al cual yo le tengo un poco de envidia porque me estaba un poco persiguiendo conceptualmente el concepto del fracaso, la idea del error. Y ese libro engloba muy bien lo que yo quería hacer y tuve que desechar el proyecto. Nada, es cierto. Pero el libro habla mucho sobre el ejercicio de escribir como algo muy desgastante, como estar fracasando constantemente en aquello que define tu oficio, ¿no? Como las becas, los premios, incluso la figura del autor como tal. Entonces el libro lo aborda de una forma menos humorística que tú, pero guardan una relación. O sea, yo establecí un puente entre tu libro y el libro de él, en el sentido de que en este libro también hay muchos momentos donde la voz poética, un poco ironizando, un poco jugando, pues te aconseja
que no te dediques a escribir poesía, pero que al mismo tiempo, o sea, si vas a ver tú como un oficio en la poesía, pues no lo hagas, ¿no? O sea, no es aconsejable, pero al mismo tiempo plantea, y ese libro también lo hace, o sea, es un puente intelectual muy interesante, de que la poesía, por un lado, es un llamado y no es nada accidental. De hecho, hay un poema que tú tienes y que lo dice claramente, que dice, ningún poema es accidental. O sea, es una revelación. Entonces, tú no puedes, aunque el oficio y todo lo que tenga que ver con la vida personal es muy difícil escribir poesía, y sobre todo si vives fuera del centro del país, que se vuelve aún más complicado. Pero aún así hay un llamado, ¿no? O sea, el poeta se ve obligado a hacerlo, ¿no? Se ve obligado a intentar cambiar el mundo, a intentar pensar el ejercicio. Un poco es irónico y es un poco triste, pero es un diálogo entre nosotros y ya, nomás nosotros los poetas hablamos de la poesía y no logra, como las grandes discusiones se quedan dentro del nicho, ¿no? Es lo que es y lo que será. Y creo que ya aterrizando un poco mi pregunta va sobre esa idea de la figura del poeta para ti. Es decir, a lo largo del libro, este es un libro netamente metapoético. Y de hecho, tú ahorita que hablabas de Montalbetti, de esa idea de que solamente la poesía reflexiona sobre sí mismo, ¿no? El lenguaje, ¿no? Y es así como uno llega al progreso, ¿no? O sea, pensando y reflexionando sobre el ejercicio poético, uno piensa en la novedad, ¿no? O sea, tú estás pensando, por ejemplo, qué lugar puede tener el meme dentro de la poesía. Y de hecho, incluso tú mismo te detienes y llegas a decir en algún momento que el impulso entre hacer un meme o hacer un poema, ¿no? Que yo lo veía más bien como el sentido del manifiesto es dogmático, es lo que debe ser, y un poco aquí es un antimanifiesto en el sentido de que tú estás proponiendo ideas de lo que es el ejercicio poético, pero al mismo tiempo estás pensando que un meme podría o no ser un poema visual, un texto visual, una intervención visual podría ser un poema también. Entonces, hay como un debate entre la voz poética, entre tomarse en serio, o es un debate muy serio, ¿no? Lo que es la poesía, y ceder al chisme o al chiste, ¿no? Entonces yo quería preguntarte como qué poder tenía dentro de ti como poeta esa discusión entre el humor, ¿no? La idea de lo gracioso, de hecho es digamos, el polluelo del cisne, ¿no? El humor siempre va a ser algo que está fastidiando a la belleza, ¿no? Y por otro lado, esa seriedad, ¿no? O sea, ¿qué conflicto que te causa ceder al chiste o ser serio, ¿no? Un poco regresando a la idea de Edgar Rincón, de que él rechazaba lo serio porque creía que no era un espacio para la poesía. ¿Tú cómo lo ves eso? O sea, ¿por qué utilizas el humor para preguntarte estas preguntas importantes de la poesía, ¿no? No sé si queda clara mi pregunta ya acá, pensando ya. No, sí, eso es lo que me gusta y eso es justo parte de la idea. Mira, esto lo he estado ensayando, te digo, con lo de Flush también, que en un momento fue muy revelador de decir, es que este libro se hizo para reírse, o sea, se hizo para que la gente se cagara de risa. Y hasta en un punto lo tomé con esa chabacanería, como, ¿cómo decirlo? Como con esa soberbia de pronto, por así decirlo, de decirle a la gente cuando en una lectura les decía, no se contengan si se quieren leer, prefiero que se rían del poema, porque así sé que cumplió su objetivo y siento más natural y más verdadero que se rían así desde la tripa a que tengan que por protocolo aplaudir al final de cada poema. Y créeme que ha sido fantástico hacer eso porque sí se nota
justo cómo ir midiendo de dónde cojea la gente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que rompe ese punto, el que sí, hay poemas y hay poesía para los momentos solemnes, para los momentos difíciles, para los momentos donde hay que hacer una demanda de algo serio. Pero también necesitamos este otro balance. Al final de cuentas siempre ha habido ese proceso. Hay tragedias griegas que no tienen nada de trágico, sino que parecen más un sitcom que otra cosa. Y hay comedias que no tienen nada, como el mal chiste de eso de, pues leí la Divina Comedia y no me dio gracia, ¿no? Porque no hay nada chistoso ahí. Entonces se vuelve bien irónico esas partes. Yo quiero, así como nota también, perdón que te interrumpa, pero ahorita que estás diciendo lo de la presentación que les pides a la, o sea, un poco quebrantar el protocolo serio, ¿no? Y hacer como reír a la gente. Estaba pensando como que, pues de hecho es para mí, ¿no? No sé para ti, a lo mejor ahorita puedes hablar de eso. Para mí como memero, es más difícil hacer un meme que un poema. En el sentido de que requiere un ejercicio también creativo y requiere como un poco apelar a la imagen, como a la idea de lo común para que el meme enganche. Y yo creo que es más difícil lo humorístico que lo serio, pero mucho más. O sea, hacer reír a alguien es más difícil que hacerlo llorar, no lo sé. Y en mi caso personal, yo, por ejemplo, yo no soy un poeta humorístico, no lo puedo ser. Pero sí me gusta mucho la manera en la que algunos autores llegan al chiste. O sea, sus poemas, cuando el poema logra conectar, como puede ser en algunos casos de este libro también, se vuelve una cosa muy original. O sea, no hay un momento en la poesía latinoamericana que llegue a ese sentido del humor, como si puede ser que haya grandes momentos elegiáticos con la poesía, ¿no? Así de grandes elegías o grandes poemas de amor, pero grandes poemas humorísticos hay como muy poquitos. O sea, yo, por ejemplo, cuando quiero pensar en un poema humorístico que siempre que lo leo me hace reír, es el poema de Parra, el de Borges, que dice que yo nomás tengo un yogur para ofrecerte, algo así. No sé por qué esa estupidez me hace reír siempre que la veo, pero ahí va, o sea, no hay un poema igual a ese. Es lo que me gusta de este poema, o sea, de que no existe en la poesía latinoamericana un poema similar a esa estupidez que se le ocurrió a este viejo borracho de mierda de comparar la idea solemne de Borges con regalarle un yogur a alguien. O sea, no existe eso. Y es una estupidez, pero es que cada vez que leo ese poema me hace reír. Así muchos poemas de él, y tú lo entenderás, ¿no? Pero eso es lo que me gusta, ¿no? Como que en este libro, en el libro de Francisco, hay como muchos momentos donde uno entiende, o sea, llega el chiste y todo así de, o sea, en efecto es un libro que sí te hace reír, y eso lo digo como un elogio a más no poder, porque es muy difícil, sobre todo para alguien muy serio como yo, es muy difícil hacer reír, y sobre todo hacer reír en un libro de poemas. O sea, y eso debe ser muy extraño para alguien que quiera acercarse a un libro de poesía y diga, claro, porque este libro me está haciendo reír. O sea, ¿qué está ocurriendo? Y eso un poco te pone en una situación medio incómoda como lector, como en qué lugar puedes poner este libro. Incluso para mí se me hizo un reto. De hecho, comentando así tras bambalinas con Francisco, yo le decía que no estaba al nivel de comentar el libro. Por eso mismo, porque decía, bueno, es que yo suelo leer muy poca poesía, aunque no lo parezca, y no suelo leer libros de risa, a menos de que, perdón, libros de poesía además que sean graciosos, salvo Parra. Parra lo leo muy seguido, pero no salgo de los mismos 5 poetas, y por eso sentía un poco esa inseguridad de no saber qué comentar sobre el libro. Y estoy seguro que lo que estoy diciendo es lo que los demás van a sacar de él. O sea,
es un libro gracioso y ya está. Y muchos chistes son sobre escribir poesía y sobre fracasar escribiendo poesía. Es algo que como escritor o escritora te puedes identificar mucho en esa, pues en ese reflejo, ¿no? De ceder al fracaso, pero agarrarlo con humor, ¿no? Pero por interrumpirte, es que quería aterrizar eso inmediatamente porque se me va a olvidar, porque eso, o sea, es algo muy importante en este libro, muy importante. Hacer reír es muy difícil y este libro lo logra. Y creo que eso no hay que tomárselo, es algo muy serio, pues. ¿Qué estoy diciendo ya? No, sí, ese es como parte digamos que se resume de una manera como muy propositiva este meme de que dice, ¿no? Porque estuvo bueno el stand-up, era un poema, ¿no? O de que ponen el perrito triste así de, ¿por qué se ríen de mi poema si estoy abriendo mis sentimientos, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esas cosas, porque también, sí, creo que a veces apuntamos demasiado alto a querer alcanzar un tono, una cierta voz de estos grandes poetas encumbrados, y es querer repetir una voz que no nos pertenece o que no estamos en el mismo registro. Quizás es parte de esa misma como tensión donde, vuelvo a lo que decía en un principio, hay que revisar la tradición, pero tampoco frenarnos en esa parte, sino también de qué hablamos. Cuando hablamos del amor en esta época, pues, también ya estamos hablando de mandar TikToks, de mandar memes, de mandar stickers, ¿no? Como en el siglo XVIII se mandaban cartas o se hacían retratos o guardapelos. Había gente que se iba de viaje y era de regálame un mechón y lo guardaban en un dije. Ahora, hoy en día, pues veríamos muy extraño a alguien así de, ¿qué traes ahí? Pues el cabello de mi novia o de mi novio, porque no lo voy a ver en un mes. Ya es como de, bueno, y eso ya no es romántico, eso ya es tétrico. Entonces, creo que también, a veces va en ese mismo sentido del por qué quizás no se adentra la gente o el gran grueso de la gente a la poesía por seguir en esta noción de que pues solamente puede ser un aparato para los momentos serios, y dar cuenta que también puede ser uno muy cursi o ser muy inocente o muy meloso en algo así, como también se puede hacer pues un chiste, ¿no? A veces esa es la cosa. Y sí, la verdad sí es cierto, hacer reír es muy difícil, es un reto bien, bien complicado, el encontrar la manera de meterse bajo la piel de la gente, de un punto donde digan, ¿es algo cruel o es algo que no tiene sentido, pero que de cierta manera pues se mete? Había un poema ahí que por una u otra razón también salió de allí y justo recordaba un poco eso de ¿por qué no le ponemos un gag de una flatulencia a un poema y ya está? Eso lo ha hecho Adam Sandler durante toda su carrera cinematográfica y ahí está su éxito, en flatulencias. Porque un poema no puede tener flatulencias y también ser exitoso, ¿no? Recorrer un poco esa parte, ¿no? De que como cualquier arte, pues va a tener también estos otros puntos, ¿no? Así como en la pintura tendríamos estas escenas macabras, oscuras, muy impresionantes de Caravaggio, de Goya, de quien tú quieras, como hay estas escenas tan tranquilas de Monet, de los nenúfares, o
otras cosas, tanto como lo de Baltus, que es también muy criticado de esta parte de mostrar pues infancias casi el desnudo, o los que pintan payasos. Yo ahí sí eso me preguntaría eso de, bueno, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió que sería una buena idea hacer retratos de payasos y que la gente quisiera tenerlos en sus casas, ¿no? Eso creo que arguye a esta parte como de, al final, pues el humano no es tan complejo, a veces es un poco más simple de lo que esperamos, o que necesitamos creer que es, y que quizás también vale la pena bajarle la intensidad a algunas cosas como para también disfrutarlas. Ahí, por ejemplo, yo, aparte de Parra, soy muy fanático de Rilke, sobre todo este Rilke de las cartas al joven poeta, y se me queda siempre, regreso a él en ese comentario que hace de su primera carta de pues si no puedes hacer poesía de donde estás, pues no culpes a la poesía, cúlpate a ti mismo por no ser lo suficientemente poeta para ver y darte cuenta de que en el mundo hay más poesía, ¿no? O sea, es una cosa bien drástica, pero que vuelve a lo mismo. Y hace esas preguntas tan interesantes, ¿no? De, ¿se puede hacer de cualquier cosa? Pero, ¿cómo? ¿Bajo qué tratamientos? Ahí es donde rompe y te pone en esa pregunta de hablar y buscar en la tradición. Por ejemplo, una poesía que es como prosopopéyica, digamos, que se está inventando cosas y que están hablando cosas, por ejemplo, en este caso, las tumbas, en la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters. Se está inventando todo un cuento con los nombres de las tumbas. Se están inventando historias detrás y todo, y tiene una métrica y tendrá una estructura y demás como muy de su época, pero en qué momento alguien dijo, voy a ponerme a hacer historias de muertos para, no más, y que para variar son divertidas, porque se ponen en eso de, el señor de esta tumba murió porque le puso los cuernos a su esposa, y la esposa se murió porque primero mató al esposo y después se murió de la impresión de haber matado al esposo, ¿no? Cosas así, que vuelven a esa misma noción de que quizás también responder a ese, ¿cómo se llama este hombre? El filósofo griego, como anárquico, Diógenes, así como que canalizar ese Diógenes interno y ya no buscarle la importancia a esas cosas, a ese absurdo, ¿no? Con como justo esa anécdota de que llega Alejandro Magno a pedirle, a reconocerlo y a pedirle consejo a Diógenes, y que le dice, pídeme lo que quieras, te lo voy a conceder. ¿Me das a dar lo que quieras? Pues quítate del sol que me lo estás tapando. Porque no importa que tú seas el emperador o el rey, lo que sea, yo también soy libre y voy a ser libre en esto. O como lo de Monty Python, de que llega el rey Arturo con unos campesinos de, ¿y usted quién es? ¿El rey? ¿El rey de qué? A ver, ¿de cómo fue que se hizo rey? Es que salió la dama del lago y me entregó Excalibur y por eso soy el rey de estas tierras. Y le explican todo un trasfondo de, no, esa es la peor forma de poder formar un gobierno. Como que de una manera demagógica una señora cualquiera de un lago te avienta un palo y ya te convierte en un monarca. Yo no voté por eso, así que por mí no eres rey ni de nada, ¿no? O sea, se vuelve muy divertido y es una cosa que de repente te quedas en la de atrás de decir, güey, ellos son británicos y están echando abajo toda su tradición mitológica de, pues, quién funda y quién es el rey de todo ese territorio. Porque también, pues, tiene sus puntos como a veces demasiado fantásticos que se vuelven a la distancia, pues, irónicos. Entonces, creo que eso arguye justo a esto, ¿no? Esto mismo de disfrutarlo.
y un poco como chiste también, bueno, y como revelación detrás de todo eso. Algo que hay ahí en todo eso también de por qué la figura del cisne, salió en algún momento un programa, un juego en la computadora, que tú podías tomar, tu personaje era un ganso e ibas por el Sí, pueblo Goose molestando a la Game. gente. Ese, el Goose Game, o el mod que ponías en tu escritorio que salía un ganso y si de repente aparecía y te jalaba memes en la pantalla o te robaba el mouse y salía corriendo y así. O sea, ¿quién más que ese ganso para hacer también, demostrar que en el mismo espacio que tú puedes ser el maestro y el dominante, aparece una cosa tan insignificante como un ganso a arruinarte la vida? Que pues justo no hay que tomársela tan en serio. Muy bien. Hay algunos otro comentario que quería hacerte con respecto a la imagen del poeta. Yo creo que hay muchos momentos en el libro donde ese sentido del humor también de pronto aterriza ideas, sobre todo al final del libro, pero de pronto aterriza ideas muy penetrantes sobre el ejercicio poético. Yo creo que en todo el libro hay una intención de lograr definir el ejercicio poético como, incluso se podría hablar de, no lo creo que sea, pero podría hablarse de pues estos famosos poemas de artes poéticas que estuvieron muy de moda en la época de los manifiestos. De hecho, ¿no? Todos los poetas tenían una ars poética, ¿no? Y de pronto hay momentos como donde dice, nada de esto se trata de arreglar el mundo, que es en el poema Revelación. Y luego en otro poema, perdón, se insiste mucho en esa idea de la revelación. Acércate a esa vieja sombra para revelarte los secretos de la poesía. Y en ese mismo poema que se llama Arte Marcial, ningún poema es accidental, que es una idea que ya había mencionado anteriormente. Y yo creo que, o sea, dentro de ese sentido del humor también hay muchos momentos de esa pues gran seriedad, ¿no? Yo coincido en esa idea de que la poesía es una suerte de revelación y de que el poeta está ahí como un poco para lograr darle sentido al mundo, ¿no? No lo va a salvar de hecho, el poema trata de eso, ¿no? De que el poema no va a salvar al mundo, no va a acabar con el hambre, no va a apagar los incendios en Los Ángeles, pero sí te va a dar un pedazo de revelación y eso es algo muy importante, aunque tú no lo quieras valorar. Y creo que el poemario va por ahí, en el sentido de que, bueno, hay un humor, pues hay gracia, no hay que tomárnoslo tan en serio, pero dentro del chiste pues hay un mensaje muy penetrante en el sentido de que, bueno, pero estas cosas que estamos pensando, que estamos reflexionando, sí son muy serias. Y yo quería preguntarte, como dentro de o sea, ¿qué lugar ocupa este poemario dentro de tu bibliografía? En el sentido de que no eres solamente un poeta humorístico, sino que tienes muchos conflictos poéticos a lo largo de tu obra, ¿no? Y no he leído tu libro más reciente, pero sí he leído otros y creo que hay una intención visual, hay una intención humorística y también tienes poemas serios, obviamente, pero creo que tu obra ha desembocado un poco más hacia lo humorístico, o hacia lo visual incluso, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco, antiguo manifiesto para cisnes con miopía, qué lugar ocupa, qué lugar, qué lugar ocupa un plaquet antes de la publicación de un libro como el que vas a presentar después, y cómo estas pequeñas piezas no poéticas de pronto terminan por
reflejar ya sea tu manera de ver el mundo, tu manera de ver la poesía, tu manera de entenderla, y a lo mejor son piezas importantes para los libros que vas a publicar después. Entonces me gustaría que, pues sí, nos dijeras un poco qué lugar ocupa este libro en tus otros libros, ¿no? O sea, si es algo que has estado trabajando, que ya lo habías mencionado con Flush, pero vuelve a decirlo. Sí, claro, ¿no? Pues digamos que para mí, en primera parte, la parte del poeta, pues es, al final de cuentas, como bien dices, ahora sí que es este pobre diablo que le toca su momento menos esquizofrénico de empezar a ver cosas o oír cosas, y que de cierta manera es como un, necesito decírselo a alguien, quizás a un alguien que nunca veremos, por eso estaría ahí en ese pedazo de papel o en esa pantalla, y que al menos pues me hace el consuelo de que algo o alguien lo escucha. Entonces es lo que se vuelve bien interesante. ¿Y en qué papel juega? Creo que a veces, y eso quizás un poco pecando de tantita soberbia, veo, por ejemplo, muy cercano, yo ahora sí que digamos que crecí mucho viendo y familiarizado con varios artistas que, pues ahora sí que sus nombres siempre van a ir relacionados con la comedia, ¿no? Jim Carrey, Robin Williams, entre otros, ¿no? Pero son estos mismos que a su vez pueden contarte un buen chiste o hacerte reír hasta que te duela el estómago, pero también darte esos momentos tan significativos, por ejemplo, el Robbie Williams de Patch Adams o de la Sociedad de los Poetas Muertos, como también el Jim Carrey, que te puede dar La Máscara, te puede dar Ace Ventura, y también te puede dar lo de Recuerdos de una mente, Destellos de una mente sin recuerdos, y darte cuenta de que, pues, como artista, no es necesariamente y exclusivamente el tener un solo registro, porque abrirse a otras experiencias, a otros espacios, es cuando uno empieza a ver lo complejo que puede volverse esa personalidad, estos personajes que se quieran tocar con esas diferentes texturas, que pueda tener o vaya, que resuenen en el que lo observa, el quien observa, en el lector, en el televidente, en el internauta, entre otros, y puedan decir, vaya, es que no nada más se apegó a ser chistoso, sino que también tiene preocupaciones, también está consciente de ciertas cosas, que decida tomarlo con ese tipo de gracia, pues ya es otro boleto, pero que hace más llevadero esto, ¿no? Y que quizás eso, que se hace un cierto tipo de sacrificio de atravesar ese quebradero de cabeza, valga la redundancia, para que alguien cuando lo lea diga, claro, esto es lo que siento, esto es lo que también he pensado, como decías, ¿no? De repente uno recorre cierto tipo de ideas y de repente alguien las pone y es como, ya no tanto como el de, chale, ya no lo voy a hacer, sino alguien ya lo está diciendo, entonces no me siento tan solo, pero no es exactamente lo mismo que yo voy a decir, porque yo también veo otras cosas que quizás no hay, y eso, pues ahora sí que, sin sonar muy académico, pues es lo que enriquece el hecho de hacer tesis o hacer artículos, de que en el revisar este estado del arte no es ya no lo voy a hacer porque ya hay 10 o 20 personas que ya lo hicieron. Es, bueno, ellos ya dijeron una cosa, pero quizás no lo han dicho algo más que tú no estás viendo, o tal vez desde otro punto que no se ha visto, y que
al final, pues ahora con todas estas vertientes también de la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad, etcétera, pues dan permiso a que pues gente que de pronto no estamos tan cercanos en la formación como tradicional, que diría hace de pronto que es estudiar letras o tomar diplomados sobre tal tipo de cosa, de tal género literario u otras cosas que también siempre valen mucho la pena, porque pues te ahorras muchos problemas de estar peleando con algunas cosas. Yo creo que no, los literatos tienen, perdón por lo que voy a decir, me van a funar, caray, pero los literatos, o sea, los literatos académicos tienen muy pocas cosas que decir, a diferencia por ejemplo, de otro tipo por ejemplo, la arquitectura o los médicos, yo qué sé. O sea, sobre el ejercicio literario. ¿Por qué? O sea, sobre la novedad literaria. Porque los literatos están en la academia, en la universidad. Yo soy académico, vengo de ahí y por eso puedo decir esto con mucha seguridad, de que no hay un interés realmente por lo que está ocurriendo en lo contemporáneo. O sea, muy pocos académicos realmente se sienten interesados sobre lo que está ocurriendo en la poesía o sobre las nuevas herramientas o lo que sea. Y vienen estancados en hacer otra tesis sobre el Quijote, que está bien, Quijote 10 de 10, o seguir sobre los mismos temas, o seguir leyendo a los clásicos, y así. Entonces no tienen como muchas, o sea, la novedad no va a venir nunca de la academia, normalmente viene de algún discurso transdisciplinario. Personalmente yo creo que lo novedoso siempre viene del teatro por alguna razón. Yo creo que es porque él es la manifestación literaria más cercana al presente. Pero no, los literatos, o sea, no te sientas mal por eso. Los literatos no están metidos en temas que ya no tienen más de donde. Es el meme de Cosmo y la vaca. De el papá de Timmy y la vaca, está toda flaca y ellos siguen ahí exprimiéndola. No, o sea, así que no te sientas mal. O sea, un literato te va a decir, o sea, un literato de universidad, quiero decir, te va a decir de que, nada, loco, tu poema no está chida porque no me recordó a Quevedo, güey. Lo has leído, güey. O acá, ¿sabes qué, Francisco? Tú tú no eres poeta porque no rimas. ¿Sabes cómo? O sea, tú no tienes un verso trocaico, yámbico 27. Entonces, bueno, perdón por esa digresión, es que me ofendí, no te creas, pero me quedé así de que, de hecho, o sea, mis amistades y la gente así que yo admiro más, así, casi siempre se dedica a escribir, pero tienen vinculación con otras áreas del conocimiento y por eso mismo tienen una mirada muchísimo más fresca que nosotros los literatos, que ellos tienen como esa idea de cómo se piensa otra área de otra disciplina y cuando se acercan a la poesía pues tienen algo novedoso que decir. Y nada, nosotros estamos pensando en todavía si Octavio Paz es buen poeta o no. Lo es. Pero también, porque luego esa es luego la otra parte de este lado, de que de repente es como un, ok, quiero empezar y ¿de dónde empiezo? De pronto es también, no tenemos también de pronto esas guías. O de pronto este tema a veces de la redacción, que también, pues sí, tiene su punto. Creo que al final de cuentas es algo que reduce lo que alguna vez comentábamos con unos amigos. Podrás estar en la universidad que sea, pero pues la carrera también la hace uno, con lo que uno también, si siente esta pasión, esta hambre por el tema, pues buscará y también encontrará
cómo darle la vuelta a la pared con la que se tope. Y creo que en este sentido un poco también es, creo que conscientemente el verse reflejado de pronto en ese voltear hacia atrás y decir, es que también yo quiero dejar algo ahí, por lo menos como para que, no es un premio de consolación ni nada tampoco, pero sí un poquito de decir esto, ¿no? De, si te gusta, tómalo con la seriedad que quieras, pero tampoco te cases en la seriedad de todo esto, porque entonces es como en lo del chiste también de las relaciones como los pedos no se forzan, ¿no? Igual creo que también un poema tiene eso mismo, porque si lo forzas de más, pues ya la cagaste. Entonces, creo que tiene que también tomarse pues con esas cosas de pronto, y como algo también que se ha recorrido mucho, que quizás también la literatura pues es para hacer comunidad, para hacer vínculos con otras personas, conocer como esto, ¿no? En el momento de que yo en un punto de locura ahí se me ocurre decir, sí, estoy bien loco, voy a poner un chiste aquí, y ya nos tiene platicando de todo esto y ya está ahí en digital. Sí, pero yo quería mi última intervención y ya no sé si tú tienes algo más planeado, probablemente sí, ¿no? Bueno, pues empieza a planear, no te creas, pero yo tengo una última intervención y luego ya, si quieres, tú puedes ya sea leer algunos poemas o lo que sea. Hay un poema que a mí me llamó mucho la atención en el libro y te digo que me recordó ese libro de Martín, que insisto, léanlo, se llama Fracasar Mejor, publicó Valparaíso, no tiene mucho que se publicó, hizo un libro que guarda mucha relación con este. Y es un poema donde hablas de elegir una portada y de que es escribir sobre tal cosa y esto, lo otro y así. Y estaba pensando como un poco en eso, de que muy pocos poetas realmente piensan, más allá del discurso poético. O sea, que hay un interés también, que ese poema sirve un poco como consejo de, bueno, o sea, no te apresures, esto, lo otro. Que de pronto también nosotros como poetas de pronto nos ponemos muy dogmáticos y lanzamos consejos de diestra y siniestra, pero de aquí es un poco medio en broma, medio en serio. Me quedé pensando así, quería preguntarte un poco, pues, ¿qué le dirías a un poeta que recién empieza? ¿Qué consejo le dirías? No escriba todo este tiempo para entrar en una ingeniería. Nada, pero, o sea, y es algo que es una pregunta muy común. Seguramente ya te la habían hecho antes, pero pues no quiero perder la oportunidad de hacerlo. Tú, como antipoeta, ¿qué le dirías a alguien? Sobre todo a alguien que está descubriendo un poco ese otro lado de la poesía, ¿no? O sea, que entiende un poco que existe una poesía muy seria, pero que también, así como existen las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, también existe el libro de Buen Amor, ¿no? Entonces, siempre el humor, y era algo que se me había olvidado decir, pero lo voy a decir porque voy a aprovechar. El humor siempre está al lado es una sombra horrible de la seriedad. Entonces, así como hay un libro como tan serio como Los Miserables, también está El Quijote, ¿no? O sea, siempre va a haber una obra de esas magnitudes con sentido del humor, ¿no? E incluso con con elementos mejor logrados que estas grandes obras, ¿no? Algo que a mí me llamaba mucho la atención de Parra, como nota así súper random. Mi tesis de licenciatura es sobre Parra y sobre el humor. Y algo que a mí me llamaba la atención del humor y de Parra es que el libro de Parra surge en un momento de hastío y casi siempre el humor surge en esos momentos
de que la poesía se está volviendo muy, ya sea dogmática o muy, política en el sentido, pues en el mal sentido, ¿no? De panfletaria, o se está volviendo muy experimental, y de pronto aparece el paródico, no sé cómo decirlo, el bro que hace parodia. Y te jode el discurso, ¿no? O sea, siempre la parodia va a destruir géneros completos. Y eso sucede hasta el día de hoy, ¿no? Incluso el güey de Te lo resumo así nomás, tiene un video muy chido sobre la parodia, y dice cómo la parodia del cine de terror terminó generando otro tipo de género. Y eso sucede en la literatura también. O sea, de pronto están las novelas juveniles y surge un libro paródico de eso, ¿no? Entonces, Sí, claro. esa era un poco la nota al pie de página, ¿no? Pero regresando a mi pregunta sobre qué le dirías a los muchachos y a las muchachas que se adentran un poco en la poesía, sobre todo en la poesía de este tipo de calibre. Yo creo que mi primer comentario sería así de, pónganse frente al espejo y pregúntense, ¿se seguirán amando si descubren que son un antipoema? Entonces, creo que va en una cosa de esa, porque como que llega a ese mismo punto de tanta contradicción que de pronto ya no tiene sentido preguntárselo. Es como solo, o en su defecto, pues vean el meme de Malcolm de los payasos, el de niño, solo soy un payaso, escribe el poema o vete al diablo, ¿no? No tiene que buscarse una razón más profunda que esa de lo quiero ser, lo hago, no lo quiero hacer, no lo hago. Tan simple y sencillamente como eso. Pero sí, pues prepararse ante la realidad de que no es tan sencillo, uno, escribirlo, y dos, también seguir avanzando como en todo, que necesita paciencia e insistencia, y pues eso, hacerse ese ejercicio de seguírselo preguntando, ¿no? Se lo seguiré amando si descubro que es una cosa que no es. Y si la respuesta sigue siendo sí, bueno, no hay más de qué preocuparse, solo seguir avanzando. Prepárense para dar cringe, ¿no? También. Porque uno, cuando regresa a los primeros poemas que publicas, es durísimo, ¿eh? Es una cosa pesadísima. Bueno, eso de mi parte es todo. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a Periódico Poético, tanto por la publicación de Francisco, gracias por publicarlo. Y gracias por el espacio. Les deseo mucho éxito y feliz 2025, ¿no? También de una vez. Muchas gracias. Pues nada, yo ya no tengo nada más que decir. Gracias por escucharme. Gracias, Francisco, por la paciencia de responderme a mis desvaríos. Realmente a mí no me gusta planear un texto o algo así, porque pues creo que lo importante es más bien escucharte a ti, ¿no? Entonces espero que ahí nos hayas dado algunas pistas por si alguien quiere anotarse una reseña ahí de tu libro, que creo que lo amerita. Si no, lo voy a hacer yo, no sé qué, pero sí estaría bien. No, yo tengo mucho que no escribo. Por cierto, Francisco es mi padre en las reseñas. O sea, este bro reseña todo. Entonces creo que se merece que también lo reseñen, por favor. Él debe entender lo importante que es como que te reseñen. Y pues nada, eso sea por mi parte es todo. No sé si él tenga algo más que decir. Y nada, ya me callo. Adiós. Yo pues nada más haría mención justo de eso, de pues también que lean la obra de Antonio Rubio, justamente el libro de la Reina del Tex-Mex, que creo que ya se agotó, y pues para que le soliciten que vuelva a imprimirlo, y también que sigan leyendo también El árbol
¿Cómo se llama tu libro de? Ay, El se me árbol olvidó. tumbado. No es cierto, es el árbol derribado. Siempre, El siempre árbol, que ¿no? lo presentan es el árbol tumbado, no sé por qué. Y sí, la reina del tecno ya se agotó, pero ahí este año probablemente haya sorpresas sobre este libro. He estado trabajando algo sobre eso. Y pues, Ay, pues y Francisco y también, yo pues, somos abrirte hermanitos de editorial. y también, pues, abrirte ahí un poco como anexando un título que tal vez no, pero que también, pues, te animes a publicar cosas ahí en periódico poético para que te conozcan y te lean también más bandita. Porque la verdad vale Ya, mucho la no, pena sí tu obra. publicado ahí, Y sí, tengo unos poemas sí, sí. ahí. Sí, Sí. Bueno, volverlos a buscar y o mandar más nuevas, Así es, sí, más claro que obras. sí. yo sí ni me acordaba, bro. O sea, no me acordaba. Y cuando busqué la llamada, perdón, pues para compartir, ¿no? La presentación, puse ahí periódico poético y salió ahí que había publicado algo. Y, cabrón, no sé qué. Y Está bueno. No, pues muchas gracias a los dos por haber estado en la presentación. Francisco, pues felicitarte por la presentación del día de hoy. Ya nos excedimos un poquito en el tiempo, así que pues ya nada más queda agradecer a todos los que estuvieron el día de hoy y nos vamos a ver próximamente para la presentación del poemario, no, es un ensayo que se llama Clasística del autor Héctor Sapilla, así que ya muy pronto nos vamos a estar viendo. Muchas gracias por haber estado aquí. Adiós.